Sí, yo quería hacer un resumen de las actividades de magnetismo espacial para la exploración planetaria. Cuando hablamos de exploración planetaria nos estamos refiriendo sobre todo a los planetas que tenemos más próximos y a los que podemos llegar explorando, ¿no? La cuestión es que, a pesar de las numerosas misiones que ha habido para la medida de distintos parámetros en todos estos planetas, me refiero a los planetas terrestres, todavía quedan muchísimas incógnitas por resolver. Entre estas incógnitas he puesto aquí unos ejemplos, como por ejemplo los campos corticales. No se entiende todavía bien cómo son esos campos corticales y a qué responden en la Luna y en Marte. También la formación de las lunas. Se ha hablado exhaustivamente hoy aquí de... No se sabe bien si las lunas de Marte se produjeron por un gran impacto como la luna de la Tierra o bien fueron asteroides capturados. También los procesos magmáticos en las distintas superficies planetarias. No se sabe hasta qué punto tienen similitudes o no entre los distintos planetas terrestres, así como los productos, que también son muy significativos de los planetas mismos, ¿no? Y también los impactos de meteorito nos ayudan a comprender no solamente detalles sobre el material impactor, sino también sobre la superficie planetaria y cómo ha sido esa evolución. Y por último, también es muy importante entender cómo es la interacción del viento solar con las superficies planetarias, que obviamente está muy influida por el campo magnético y por la atmósfera. En esta línea, y bueno, recordando un poquito de magnetismo fundamental de la materia, quería recordar que tenemos la suerte de que los materiales, sobre todo en todos los materiales de la materia, cuando le aplicas un campo magnético, cuando tú aplicas un campo magnético se van imanando de una manera o de otra, con más o menos intensidad dependiendo del material, y llegan a su saturación en el caso de los materiales ferromagnéticos. Además, cuando tenemos un material suficientemente caliente, la agitación térmica hace que estos materiales tengan sus espines desordenados, pero si los vamos enfriando por debajo de la temperatura de transición, que se llama temperatura de Curie, en presencia de un campo magnético, la materia se imana. Esto mismo ocurre cuando tenemos formación de corteza por procesos magmáticos. Cuando del manto de la Tierra emerge material muy caliente, ¿no? Se enfría en la superficie, en el caso de que haya un campo magnético, esta lava, en este caso, se imanaría con el campo en el presente, ¿no? En el momento de la erupción. También cuando tenemos un impacto de un meteorito, la onda expansiva, el choque, la onda de presión también produce un calentamiento local muy fuerte que se funde parcialmente la superficie y eso, en presencia de un campo magnético, se imana. Y luego otro aspecto, que muchos minerales presentan transiciones magnéticas en las cuales cambian, además de otras propiedades físicas, cambian su emanación. Y esto ocurre a veces en los ciclos diurnos, por ejemplo, de Marte. En las variaciones diurnas de Marte, las temperaturas varían suficientemente como para poder registrar la transición de Morín o otras transiciones mineralógicas. Y todo esto pues, nos puede ayudar a comprender mejor algunos de los procesos anteriores. Nuestra área, el área Magnes de magnetismo espacial, es un área muy joven también. Empezamos en torno a 2001 o 2002 y nuestro enfoque es con un objetivo científico, ir avanzando tecnología. También damos servicio a la industria aeroespacial española con una instalación singular que, bueno, muchos de los que están aquí presentes están hartos de venir a ensayar sus equipos, pero bueno, que invito a que vengáis a verla o a sufrirla, lo que queráis. Y esto nos permite hacer una gran labor de formación. Hacemos formación en todos los niveles, ¿no? De tanto gente que está haciendo prácticas, fin de grado, fin de máster y también tesis doctorales. La idea es la siguiente. Vamos de los análogos terrestres, de todo lo que podemos aprender en el laboratorio de la Tierra, a la instrumentación espacial. El enfoque en análogos terrestres es el siguiente. Hacemos prospecciones, entendemos cómo es la firma magnética de las estructuras
globalmente, quiero decir, en su conjunto, y hacemos medidas en el laboratorio posteriormente que nos ayudan a complementar o ratificar la información que podemos conseguir in situ. Nuestra instrumentación siempre es para hacer investigación in situ, porque es la que vamos a hacer luego en la exploración planetaria. Pero en la Tierra tenemos la posibilidad de complementar estos análisis con análisis de laboratorios. Y luego hacemos modelos matemáticos. Son modelos matemáticos propios en los cuales abordamos la estructura en su conjunto. No son modelos matemáticos en los que, como se suele hacer en técnicas de geomagnetismo, se colocan dipolos y no se tiene en cuenta cuál es la estructura que tenemos debajo, ¿no? Entonces, esta es la parte de exploración, esta es la parte de análogos terrestres y con eso vamos realimentando la instrumentación que desarrollamos. En cuanto a campañas en análogos terrestres, pues ya hemos hecho bastantes campañas. Todo se me acaba. Oh, qué bien. Sobre todo, hay que mover la cabeza como el gradiómetro de antes. ¿Ahora sí? Sí. Tenemos ya bastante experiencia en campañas terrestres, sobre todo en Europa y también en América del Sur. Concretamente voy a poner un par de ejemplos. Uno que es, en realidad, ¿por qué hacemos campañas? Bueno, pues uno de los objetos por los que hacemos campañas es, por ejemplo, para entender a través de la firma magnética. Nosotros hablamos de firma magnética porque tenemos la deformación de compatibilidad electromagnética, quizás. Pero bueno, la firma magnética es diferente dependiendo del proceso que tenemos debajo. Hay procesos que dan lugar a morfologías muy similares. Hay cráteres que no se sabe si están producidos o bien por el impacto de un meteorito o por un evento volcánico explosivo. Y sin embargo, con la firma magnética, teniendo en cuenta que los procesos que los han formado son diferentes, los podemos diferenciar. Entonces, volviendo a los ejemplos, esto es el ejemplo siguiente que voy a poner ha sido con medidas en tierra, pero a pie. Este es un equipo que hemos desarrollado íntegramente nosotros. Aquí tenemos 2 magnetómetros, de manera que podemos hacer gradiometría, y aquí llevamos todo el equipo auxiliar con el que vamos haciendo no solamente la recogida de datos, sino que tenemos también una posibilidad de visualización temprana. El ejemplo en concreto es la Barda Negra, que es un cráter sobre basaltos que está en la meseta de la Barda Negra en la provincia de Neuquén, en Argentina. Esto creíamos que era un impacto de un meteorito y, de hecho, lo representamos aquí sobre todo por las rimas que parece tener, la elevación que se ve, y lo representamos aquí junto al cráter de Barringer. Y pues nos fuimos allí a hacer una serie de medidas para intentar comprender el origen o ratificar que fuera un impacto. Este era el camino que teníamos que hacer todos los días para subir al cráter, porque resulta que la meseta de la Barda Negra es sagrada, entonces no se puede pernoctar. Y luego, además, allí pues hacíamos, en el plazo de 3 días, hicimos este mapeo con el equipo que os he mostrado antes. Bueno, de hecho, con un antecesor de él. Y más o menos en un transecto norte-sur, bueno, este es sur, este es norte, tendríamos estas medidas, ¿no? Y hemos hecho modelos, como mencionaba, con nuestro enfoque, es decir, coger, en este caso, lo que mejor se nos ajustaba era hacer un hoyo, un vaciado, ¿no?, de lo que es el interior del cráter, y luego con un modelo de los que se suelen utilizar convencionalmente de múltiples dipolos, en este caso en colaboración con la Universidad de Nantes. Y vimos que en los 2 modelos se ajustaban muy bien a los datos, y junto con las observaciones que habíamos hecho en el terreno pudimos hacer una interpretación nueva del cráter, que en realidad era un vaciado por un proceso kárstico de la meseta. Y la elevación está más relacionada con la posible rotación en el momento del vaciado. El otro ejemplo que voy a poner ya es de magnetometría con drones, no para no darnos paseos, que al final los paseos no te los quita nadie, pero la idea era intentar acceder a zonas donde no se puede a veces llegar andando, y además cubrir zonas más amplias y con unos mallados más sistemáticos, ¿no?
Entonces, bueno, esto es todo un proyecto en el que se compra un dron comercial, lo hemos adaptado, le hemos incluido toda la carga útil para hacer magnetometría. Tenemos una pértiga, que es una pértiga que va horizontal en el despegue y se despliega, se pone vertical para las medidas conforme vamos haciendo las campañas. Y bueno, pues tenemos la recepción en una estación que al principio era estática y ahora la lleva alguien portada para poder ir moviéndonos con el dron e ir haciendo una visualización temprana. En este caso voy a poner el ejemplo de la isla Decepción. La isla Decepción es una isla que está al norte de la península antártica, forma parte de las Shetland del Sur y es una isla volcánica, en este caso por extensión de dos placas, ¿no? Bueno, llegamos a la isla Decepción en Navidades y queríamos tener una idea de, bueno, pues sobre todo alrededor de las distintas bocas, de las erupciones históricas, pues comprender mejor cómo es el detalle en profundidad a través de la firma magnética. Claro, nosotros cuando llegamos no funcionaban las cosas, el dron se ubicaba en los Alpes, entonces, bueno, las temperaturas tan bajas pues nos ponían problemas en la operación y entonces convinimos una estrategia en la cual la mitad del día que hacer mejor tiempo según la previsión, medíamos con el equipo de medidas en tierra, que también lo llevamos, y en la parte del día que hacía peor tiempo, bueno, buen tiempo allí no hacía nunca, pero bueno, hacíamos las reparaciones necesarias para poner el equipo de drones en marcha, ¿no? A todo esto en una caseta de obra a 2 grados o -2. Entonces, bueno, en 2 días conseguimos, esto era la noche de Reyes, llamando a la gente, bueno, en fin, os podéis imaginar. Conseguimos poner el equipo en marcha y con esto conseguimos hacer pues todas estas medidas que veis aquí. Parece poco porque la isla es grande, son 14 kilómetros, pero son en realidad unos 100 kilómetros y de los cuales tenemos bastante detalle de zonas, como por ejemplo aquí la zona de obsidianas. Con lo cual, ahora estamos trabajando en la interpretación de todas estas medidas, que también es el objeto de una tesis doctoral. En cuanto a instrumentación, bueno, nosotros trabajamos y desarrollamos el instrumento AMR en ExoMars, que actualmente pues, está integrado todavía en el modelo de vuelo del lander. Y luego hemos ido también trabajando en otros instrumentos, como por ejemplo los susceptómetros, porque entendemos que son instrumentos que nos permiten ir un paso más allá que los magnetómetros, ¿no? En cuanto al AMR, bueno, estamos haciendo una propuesta para entrar en el programa Artemisa, en concreto en Artemis 3. Artemis 3 es una misión muy bonita porque pretende llegar astronautas de nuevo a la Luna. La misión va con Orión, luego el Starship aterriza a los astronautas y alrededor de la nave van a desplegar unos cuantos instrumentos. Entonces, hemos readaptado el instrumento, en este caso lo llamaremos AIM, como propósito, que significa Artemis 3 Magnetometer, para, pues en este caso, hacer medidas del paleovector en la zona de aterrizaje de la Luna, hacer medidas no diurnas, porque el día de la Luna dura 28 días, pero bueno, digamos que durante el tiempo podremos ver la interacción con el viento solar y luego también entender a lo mejor propiedades sobre la remanencia de la zona de aterrizaje. En cuanto al susceptómetro, no voy a hablar exhaustivamente de esto porque en el póster número 13 luego se puede ver muchísimo más detalle, pero lo que sí quería es decir más o menos para qué vale la medida de la susceptibilidad, porque siempre cuando decimos, sacamos la gráfica de qué es la emanación según se aplica a campo, pero la gente no entiende para qué vale, o mucha gente no lo entiende. Aquí sois científicos y me imagino que sí, pero en cualquier caso quería poner esta gráfica. Esto es un sedimento del lago Stuart, en la zona más meridional de los Andes, y en este lago las medidas de susceptibilidad en amarillo nos muestran que en las épocas de pH moderado pues tenemos crecimiento de diatomeas, mientras que en las épocas con pHs más ácidos o fluctuaciones de los mismos pues tenemos más precipitación de hierro y además podíamos ver un ciclo de unos 220 años que está asociado a periodos en los que hay más oxigenación, más ventilación
oscilación por el viento y tal, y otros periodos con pH más ácido, en los que se deposita el hierro. Y por otro lado, la erupción del monte Barney, que con la acidificación del azufre, pues también se deposita más hierro. Estamos hablando de la Luna y lo primero que a uno le gustaría hacer cuando llega a la Luna es cargar el móvil para llamar a casa. Entonces, a mí me gustaría pensar que las bases lunares van a tener el concepto de un USB a lo bestia. Un USB en el cual podamos intercambiar fácilmente herramientas, en el que podamos, ya no digo cambiar un instrumento por otro, sino cambiar un instrumento por un actuador o por otra cosa, o incluso cargar una cosa con la otra de manera bidireccional para poder llevar la energía a donde queremos. Y eso es el concepto que estamos madurando, lo llamamos el concepto de touch and play, en el cual... No me pasa. Vale. En el cual exponemos una interfaz plana. En la Luna no podemos llevar un USB, porque con el polvo lunar la exposición de contactos vivos corroería enseguida la interfaz. Entonces, la idea es exponer una superficie plana, la interfaz trabaja en contacto, el contacto se asegura por energía magnetostática, pero sin elementos móviles externos, de manera que podemos levantar hasta unos 10 kilos y luego podemos pasar potencia a lo bestia de manera bidireccional y también comunicaciones hasta del orden de 4.000 y pico baudios de momento, porque estamos haciéndolo con inducción magnética, aunque podríamos implementar algún sistema más rápido. La idea es... Este es un primer prototipo en el que estamos desarrollando un sistema en el que un demostrador en el que vamos a colocar tanto una taladradora, que parece que en los brazos robóticos es bastante necesario, un magnetómetro y una pala. La interfaz, el sistema, al ser en inducción completa, no emite, no hace emisiones electromagnéticas, no es interferible, no se puede inhibir. O sea, es un sistema muy seguro. Y pues este es el primer demostrador en el que estamos trabajando y cuando pase Bueno, muchas gracias. Se debe estar acabando, sí. Gracias, Marina. Muy interesante. No sé, una ronda de preguntas rápidas, si alguien tiene alguna. Me ha parecido bastante interesante esto último que has comentado. El tema del polvo lunar, ¿cómo crees que puede afectar a esa transmisión de potencia o esa posible transmisión de energía en las superficies de contacto cuando cambias de tool, por ejemplo? No afectaría porque digamos que tenemos polos cuando estamos pegados, pero después el sistema tiene no tendrías polos magnéticos en la superficie ni por el mecanismo de fijación, porque lo que hacemos es, digamos, mover internamente imanes, de manera que los imanes se quedan con el flujo cerrado cuando está separado, y la parte de la interfaz de comunicación y todo eso tampoco estaría energizada. O sea que no se pegaría el polvo por el hecho de ser magnético o algo de eso. Que se pegue, digo que por el hecho de ser una superficie al final pueda caer ahí ese polvo en esa interfaz. Por tener el gap, pues hemos hecho una hasta 1 milímetro, tenemos una eficiencia prácticamente igual. A partir de 1 milímetro ya empezamos a ver caída de potencia. También lo estamos fomentando para comunicaciones submarinas, porque el agua también es muy corrosiva. Gracias.